¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias por la vida y la salud y tantas bendiciones que nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los que puedan estar viendo esta transmisión en sus casas o donde se encuentren, Señor. Pongo en esta mañana en tus manos, Señor, el mensaje que trae mi papá para nosotros, Señor. Te ruego que lo bendigas, que pueda transmitir bien el mensaje, Señor, que sea bendición para cada uno de nosotros, que podamos aplicarlo en nuestras vidas también, Señor. Gracias por todas las bendiciones y en nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un versículo que yo creo que es extremadamente importante para nuestra vida espiritual. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Recuerden, este es el final del Sermón del Monte, donde Jesús había explicado mucho de sus enseñanzas y dice estas palabras. Creo que estas palabras les quiero animar a que la tengan siempre presente en todas las circunstancias de la vida. Si a veces nos sentimos poco débiles o que las cosas no van tan bien como quisiéramos como cristianos, tenemos esta oportunidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, acercarnos a Dios más en oración, más en conocimiento bíblico, más en poner nuestra voluntad a los pies de Jesucristo. Vamos a hablar de la vida espiritual, un tema yo creo que bastante interesante, pero también complicado. ¿Qué es la vida espiritual? Hablamos de la vida espiritual y a veces puede no estar muy claro qué tanto abarca la vida espiritual. Yo creo que podemos entender de la vida familiar, la vida laboral, la vida profesional, la vida social, las partes de nuestra vida que son de convivencia, desde luego, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en fin. Y la vida espiritual, pues hermanos, ya ven que escribimos en la hoja que tienen, es la parte de nuestra vida relacionada con Dios por medio de Jesucristo. Estuve orando mucho para tratar de encontrar una definición, algo que nos diera una buena idea de lo que es la vida espiritual. Después de un buen tiempo, pensé en esto, la parte de nuestra vida relacionada con Dios por medio de Jesucristo. Es una parte de nuestra vida, a veces muy pequeña, a veces nada, a veces muy predominante. Bien, eso podemos considerar que es la vida espiritual. Así como el tiempo de la historia ha sido dividido en antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que sería prudente, razonable, pensar en nuestra vida personal, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de que Cristo naciera en mi vida, desde luego, ¿verdad? Antes de que viniéramos a ser siervos de Jesucristo, siervos de Dios en el nombre de Jesús. Antes de que entregáramos nuestra vida a Jesucristo, antes de ser cristianos. Y después de Cristo. Creo que sería muy interesante enfocar nuestra vida en ese sentido. Antes de Cristo, ¿quién era? ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran mis objetivos, mis ideales? ¿Qué buscaba? Y después de Cristo, ¿ahora qué soy? ¿Ahora qué busco en la vida? Antes de Cristo y después de Cristo. En una ocasión, hace muchos años, recién convertido, visitábamos a las iglesias metodistas, que fue donde me convertí. Después pasamos aquí hace más de 40 años. Y visitábamos a las iglesias para ir a llevar nuestro testimonio. Un grupo de actividad de testimonio laico, decían, lay witness. Desde luego vino de Estados Unidos. Vamos a visitar la iglesia a decir, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo cambió mi vida?
y cómo soy ahora. Fue de mucha edificación para muchas iglesias. O sea, yo creo que así también puede ser para todos los que nos conozcan, nos vean, nos escuchen. Oye, ¿quién era yo antes de convertirme? ¿Qué pasó? ¿Cómo me convertí? ¿Cómo tuve ese nuevo nacimiento? Y ahora, ¿cómo es mi vida? Antes de Cristo. Vamos a ver primero antes de Cristo. Yo creo que todos hemos estado antes de Cristo alguna vez. Nacimos como cualquiera, algunos con más educación bíblica por la familia, por el medio en que estuvieron, y otros no tanta. Pero es un nuevo nacimiento lo que nos cambia la vida antes y después de Cristo. Bueno, antes de Cristo, ¿qué? Pues pusimos por ahí una vida sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde vamos? No sé. ¿De dónde venimos? No importa nada. Como que vamos a tratar de vivir al día. Alguien que he escuchado con supuesta sabiduría, pues menciona, el pasado ya pasó, lo pasado ya fue, el futuro vendrá más después. Lo que tenemos ahora es el presente, entonces vamos a vivir el presente, como si fuera hoy nada más, y mañana, y después, y en el juicio delante de Cristo. Y así, ¿qué será nuestra vida? Al final, después de que hayamos muerto, pasemos al juicio con Dios. ¿Qué será de nosotros? Bueno, pues cuando no tenemos a Cristo no importa. ¿Qué dice la Biblia? Tampoco. Yo creo que es un problema. A veces he pensado en el evangelismo, pues si la gente no cree que la Biblia, esta, es la palabra de Dios, toda inspirada por Dios, y nosotros le citamos un versículo y otro versículo, pero haz de cuenta que es un libro extraño para nosotros los cristianos que estamos en este medio, en la vida espiritual, pues es nuestra vida, pero para la demás gente no. Entonces, primero es, oye, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos dice, para que vivamos la vida agradable a Él, para que nos vaya bien en la vida, para que Él nos bendiga, para que tengamos prosperidad. Recuerdan que hace un mes, en la otra predicación, les comentaba de que Dios quiere que prosperemos, que nos vaya bien, y nos pide que hagamos cosas. Me recuerdo que prosperemos ¿en qué? En dinero, económicamente, no es tan importante. Y comentaba, tal vez es lo menos importante, que prosperemos en nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a ver qué es la vida espiritual. Antes de Cristo, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, pues nos dice en Mateo 8, 21 y 22 de los muertos espirituales. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un versículo que también, pues ya saben que soy un fanático de la Biblia, me impactan muchos versículos. Este también, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, se refería a los muertos. ¿Muertos qué? Muertos en el espíritu. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está muerto. Mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, mientras no tengamos nuestra vida entregada a Jesucristo, estamos muertos. El espíritu está muerto. Eso es lo que creo que significa, deja que los muertos entierren a sus muertos, los que tienen muerto el espíritu. Claro que los entregaban personas vivas, vivas del alma, recuerden, y vivas del cuerpo, pero muertos del espíritu. Creo que si no tenemos nuestra vida arreglada con Dios, entregando nuestra vida a Jesucristo, no tenemos vida espiritual. Yo creo que la vida espiritual, mientras no tengamos el nuevo nacimiento, mientras no vengamos a Cristo, mientras no reconozcamos a la Biblia como palabra de Dios, la vida espiritual no existe, no existe. Me atrevo a decirlo por estas palabras.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces a uno que no tiene a Cristo, que tiene el espíritu muerto, le hablamos, mira la Biblia, mira la Biblia. Bueno, pues esa es la Biblia tuya, es lo que dice tu libro. Si no recordemos, hermanos, cómo éramos antes, cómo era yo antes. También. Fui un pecador, sigo siendo un pecador, pero ahora en las manos de Dios, cristiano. Pero ¿cómo era antes? Alguien tenía la Biblia, bueno, pues allá ellos con su Biblia, ¿no? Estuvimos con los gedeones, aquí hay algunos de la iglesia que todavía estamos con el grupo de gedeones, entregando las Biblias en los hoteles, en las escuelas, en las cárceles, así. Pero no para toda la gente significa lo mismo. Yo creo que, a veces digo, muy poca gente cree que toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta es el 10ª oportunidad que tengo de predicar la palabra de Dios. La primera vez que me invitó la hermana Mirna por la comisión de púlpito, hace tiempo, que dije, ¿qué es lo primero que les puedo hablar? ¿Qué es lo más importante? Pues la Biblia. Y así le pusimos al mensaje de aquella ocasión, hace casi un año. La Biblia. Ahora vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si la gente no cree, como yo no creía, pues la Biblia, pues sí, un libro sagrado, pero así medio raro, es para los santos, ¿verdad? No para mí. Bueno, pues ya vamos viendo que la Biblia fue escrita para nosotros, para todos, para los pecadores, no para los santos. Acuérdense que dijo Jesucristo, no he venido a llamar a los santos, sino a los pecadores, al arrepentimiento, cuando alguien le reclamaba algo. Es a los pecadores, ¿bien? Antes de Cristo. Es la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros. ¿Cómo éramos antes? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo somos ahora? Recuerden, la vida espiritual antes de Cristo no existe. Eso lo que saco en conclusión de la Biblia. No hay vida espiritual. No nos importa. No importa a la gente para nada qué es lo que dice Dios, qué quiere Dios, estaré de acuerdo con Él o no, no importa. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que si podemos darnos cuenta conscientemente de que no tenemos vida espiritual, bueno, pues vamos a buscarla. En 1968 yo me di cuenta y reconocí que no tenía vida espiritual. Claro, ya existía la iglesia y todo, ya era el equivalente a diácono, allá administrador en la otra iglesia, pero me di cuenta que en realidad mi relación personal con Cristo no había. O sea, me di cuenta, pude recapacitar y me dediqué a buscar a Dios. No está tan fácil. Vamos a la iglesia, alguien nos dice una cosa y otro es otra cosa, y luego hay conflictos entre las iglesias y cosas. Al fin, gracias a Dios, 5 años después, en el 73, pude tener ese nuevo nacimiento en un encuentro personal con Jesucristo que cambió mi vida. Bueno, gracias a Dios, fue una bendición de Dios, pero hay que buscar a Dios. Si no, lo hacemos a un lado. Y acuérdense lo que dice Romanos, el capítulo 1, de los que no toman en cuenta a Dios, no tiene nada que ver Dios. Yo vivo mi vida y la vivo al día y hago lo que quiera. Está bien. Pero recuerden, hermanos, las consecuencias vienen inevitables. Hicimos algo por ahí y nos viene la consecuencia. Bien, ¿se puede pensar que vamos a perder la libertad al entregar nuestra vida a Cristo? Claro que no. Pueden decir, pero es que los cristianos no hacen esto y aquello, y no fuman y no toman y no quién sabe cuántas cosas. Entonces, oye, yo sí quiero divertirme, quiero vivir mi vida. Entonces no me voy a convertir, porque esos cristianos así son a veces un poco aburridos, los pobres no hacen quién sabe cuántas cosas. Bien, pero ¿qué hacemos los cristianos? Hermanos, recuerden, los cristianos somos libres. ¿Se acuerdan aquel versículo? Si permanecieran en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese particularmente fue el versículo con el que yo me convertí en aquel tiempo. Oye, ahora soy libre. Y antes era esclavo del pecado. O sea, mientras no tengamos
nuestra vida entregada a Cristo, somos esclavos del pecado, no somos libres. La libertad nos la da Jesucristo. Jesucristo empezó a predicar, Mateo 4:17, después de la tentación en el desierto, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un poco antes en Mateo nos habla de Juan el Bautista, que dice que empezó a predicar las mismas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿arrepentidos de qué? Él le predicaba a todos, desde luego a los judíos y a todos los que se acercaran, arrepentidos. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Arrepentir de qué? Bueno, uno dice, oye, yo no he robado, no he matado a nadie, no he hecho ningún mal. ¿De qué quieres que me arrepienta? ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Bueno, ¿se acuerdan del primer mandamiento que le preguntaron a Jesucristo? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Bueno, pues arrepiéntete de que no amas a Dios a tal grado. Obviamente empezando conmigo en aquel tiempo. ¿Estará Dios primero en mi vida? Pues claro que no. Oye, ¿estaré haciendo lo que Dios quiere? Ni sé qué quiere. Entonces, hay que ver de qué se iban a arrepentir. De no estar siguiendo la palabra de Dios, de no buscar el conocimiento y de no hacer las obras también, que nos dice aquí. Lo que Dios quiere que hagamos. Recuerden que las promesas de la Biblia, la mayoría son condicionadas a que hagamos algo, a que hagamos algo. Claro, Dios nos ayuda, el Espíritu Santo está con nosotros y así, pero son condicionadas. Queremos puras bendiciones y no hacemos lo que Dios pide. Recuerden que Jesús nos dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Bueno, porque sí, Señor, queremos que tú seas nuestro Dios y que seas el único camino al Padre y todo, pero no voy a hacer lo que tú quieres, es más, ni me interesa. Ay, hermanos, ¿cómo se sentirá Dios, verdad? ¿Cómo se sentirá? ¿No te interesa la palabra de Dios? Pues no. Bueno, pues hay que arrepentirse. Oye, vamos a estudiar. Si creemos, si no crees, la Biblia no es nada. Hay otros libros, un montón de libros, de todo. Bueno, tal vez algunos libros puedan ser edificantes, pero esta es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Recuerden que en una ocasión el carcelero de Filipos dice que estaban Pablo y Silas en una cárcel por intrigas de los judíos y ya saben la historia. Y lo pusieron en el calabozo de más adentro. Y estaban Pablo y Silas, yo creo que muchos hemos escuchado acerca de este pasaje, cantando himnos y orando con cadenas y allá oscuros al fondo del calabozo. Bueno, puedes pensar, ¿cómo es posible que ellos estuvieran cantando y orando en vez de estarse lamentando? Mira, soy injustamente encarcelado, como era. Bien, estaban cantando himnos y orando. Y dice que vino un gran terremoto. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y el carcelero, que era el responsable de cuidar a los presos con su vida, dice que se quiso matar. Y leemos aquí en Hechos, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fácil, cree en el Señor Jesucristo. Bueno, recuerdan por allá en Santiago que dice, tú dices que Dios es uno, pues está bien. Los demonios también lo dicen y lo creen y tiemblan. O sea, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Bueno, pues haz lo que dice Jesucristo y ya se empieza a complicar. No es nomás creer en el Señor Jesucristo, sí es creer, pero con un fondo detrás. Si crees en la Biblia, haz lo que dice la Biblia. Si crees en Jesucristo, haz lo que dice Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
A veces, si no se aclara mucho, alguien dice, pues sí, ya sí creo que Jesucristo y voy a la iglesia y así, y no pasa nada, no ha habido tal nuevo nacimiento. Recuerden que uno de los principales fariseos, Nicodemo, vino a Jesucristo de noche porque no quería que se dieran cuenta los demás judíos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, él era principal de los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No entendía muy bien Nicodemo. Entonces le sigue explicando Jesucristo, eso no viene en la hoja. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Parece que ahora los meteorólogos sí saben de dónde viene el viento y a dónde va. Bueno, en ese tiempo todavía no sabían. Soplaba el viento y ahí viene el viento y se va el viento y así. Ahorita pues ya ven que nos predicen por dónde va el viento. Está fácil, de las zonas de mayor densidad del aire a donde es menos. Se calienta el aire, baja la densidad y entonces el aire más pesado viene a donde está el aire más liviano, se hacen las corrientes y así. Bien, eso le dijo Jesucristo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Da lugar a pensar, si no eres bautizado, no eres nacido en el Espíritu, nacido del agua y del Espíritu. Sabemos que el bautismo nos salva. El bautismo es una prueba delante del mundo de que hemos muerto con Jesucristo y nacemos a la vida nueva en Cristo. Es un testimonio. Recuerden, con los bautistas es lo que decimos. La única regla de fe y práctica es la Biblia y dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo. Pero entendiendo, el bautismo es una consecuencia de haber nacido de nuevo. Entonces el que nace del agua y del Espíritu, que da testimonio con el bautismo, pues es el que es nacido del Espíritu y así. Capaz haya más cosas. Hermano, estoy tratando de presentar en más o menos 30 minutos lo que es la vida espiritual, para que me consideren un poco, capaz que voy un poco rápido, pero que tengamos una buena idea. La vida espiritual antes de Cristo no existe. Necesitamos el nuevo nacimiento. Y nos dice tiernamente en Juan 1:12, recuerden, y uno de los muchos versículos preferidos para mí. Cuando se refiere a Jesucristo, que todo por Él fue hecho, al principio del Evangelio de Juan, todo fue hecho por Él y para Él, y Él todo lo hizo, y a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y escribimos aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que venimos a hacer, hijos de Dios. Ya si tenemos el nuevo nacimiento, somos hijos de Dios. ¿A alguien le interesará ser hijo de Dios? Allá en el mundo de los inconversos, no son hijos de Dios. Mucha gente dice, pues todos somos hijos de Dios. Sabemos que no. Juan 1:12 nos lo dice claramente, el mismo Jesucristo. Mas a todos, no, se refiere a Jesucristo, ¿verdad? No es la palabra de Él, pero es referido a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo creemos? Sí. Cuando menos yo sí lo creo y los quiero animar a que lo crean. Somos hijos de Dios ahora. Pasamos de antes de Cristo, ahora pasamos a después de Cristo. Ya. Arreglamos nuestras cosas con Dios y vamos ahora en la vida espiritual después de Cristo.
¿Y qué es la vida espiritual después de Cristo? Nos dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que ya vivimos la vida después de Cristo, que ya hemos sido libertados del pecado, que ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos en ese camino, hermanos. Ya que nos hemos convertido, que hemos nacido de nuevo, ahora vamos a empezar nuestra vida espiritual, con mucha hambre de conocer qué es lo que dice la Biblia. Creo que eso nos pasa a todos los que nacemos de nuevo. Oye, quisiera saber qué dice Dios, está muy larga. Bueno, pues sí, porque realmente es muy difícil. Dios quiere que sepamos y que conscientemente, racionalmente, hagamos lo que Él nos pide. Primero amarlo, sobre todas las cosas. ¿Vas a amar a Dios? Está difícil. Bueno, pues los nuevos nacidos tenemos hambre de conocer la palabra de Dios. Hambre insaciable, ¿no? Y con unos cuantos versículos que nos aprendemos por ahí, damos el testimonio a quien sea, a los amigos o compañeros. Oye, mira, la Biblia dice esto. Unos cuantos que vamos aprendiendo y vamos empezando nuestra vida espiritual. Ahora empieza la vida espiritual. Eso es lo que yo creo que podemos ver en la Biblia. La vida espiritual, la parte de nuestra vida relacionada con Dios, por medio de Jesucristo. Esto es la vida espiritual. Eso sí nos dice en Romanos 6:22. Ahora vamos a ver, primero es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Bueno, ya saben, algunos dicen que la santificación es apartarse. Ser santo es apartarse del mundo, más o menos. Está bien. Pero ¿qué nos dice más la Biblia? Yo creo que la santificación es un proceso, hermanos. Un proceso que se inicia con nuestro nuevo nacimiento y va desarrollando y creciendo a medida que vamos conociendo más de Dios, a medida que vamos viendo sus milagros en nuestra vida, su respuesta a nuestras oraciones, los testimonios de los hermanos que nos edifican. Eso nos va ayudando en el crecimiento de la vida espiritual. Eso, pienso, es la santificación. Empezando con Juan 5:24. Ese sí es palabra de Cristo, de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerden, ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. El que cree a Jesucristo. Y nos habla en Romanos 6:11 y 13, al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, todavía estamos en el cuerpo, hermanos. Todavía estamos en el cuerpo, claro, y tenemos hambre, y tenemos sueño, y tenemos lo que sea. Todavía tenemos las sensaciones, los sentidos, los ojos y todo. Todavía estamos en el cuerpo. Bueno, pues no obedezcáis al cuerpo en sus concupiscencias, nos dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos empezando a entender qué es la vida espiritual, qué es la santificación. Vamos creciendo, tomando conciencia. Oye, entonces ¿ahora qué? Ahora vivo para Cristo, vivo para Cristo. Si Cristo quiere que haga esto o haga lo otro, voy adelante. Entre más vaya conociendo de su palabra, la voluntad está puesta. ¿Recuerdan algunos versículos? Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues sí, pues seguimos en la carne.
pero vamos tomando conciencia y vamos proponiéndonos ese crecimiento espiritual que es la santificación. Si estamos débiles, como estamos, pues tenemos la armadura de Dios, que nos habla en Efesios, por ahí que ya la conocen, la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y adelante enseguida nos viene hablando lo que es la armadura de Dios. El que quiera, pues, que le sigan en cada detalle de la armadura. Claro, es conocer la palabra de Dios, es tener la fe, es conocer el Evangelio, y así. Si acaso estamos débiles, que claro, nos falta, debemos cobijarnos. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Es Efesios, en delante del 13, Efesios 6, después del 13. Hasta aquí los quiero mencionar. O sea, está disponible, hermanos. Si no tengo tanta fortaleza espiritual, como vamos en el camino del crecimiento apenas, bueno, tenemos la armadura de Dios. Tómala en serio. Es la palabra de Dios, el conocimiento, la fe, y así. Y habla de la vida que agrada a Dios. En 1 de Tesalonicenses, que sigue, 5:16 al 23. ¿Qué quiere que hagamos? Dios, ¿qué quiere que hagamos? Claro, muchas cosas. Hermano, no puedo decirlas todas, claro. Estoy tratando de dar una idea de lo que es la vida espiritual, lo que Dios quiere, cómo pasamos de antes de Cristo, después de Cristo. Ya lo conocemos este pasaje. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay más, hermanos. Cuando empecé a preparar este mensaje, bueno, pues cuántos pasajes, los deberes cristianos, y hermanos, traten entre sí y hagan esto y hagan lo otro. Bueno, estamos tratando de dar una idea y ya animarlos a que busquen más del crecimiento espiritual, más de la santificación, animarlos. Dios quiera que alguna vez pudiéramos tener un seminario, a lo mejor de algunos días, donde pudiéramos profundizar más en lo que es la vida espiritual, ¿verdad? Un pasaje que dice: ustedes que son más espirituales, pues consideren a los pobres que son más débiles y que apenas van creciendo, ¿verdad? No le pongan una carga tan dura. Acuérdense que ustedes también fueron pecadores como ellos, para los que ya van más adelante en la vida espiritual. Y la lucha no es contra carne y sangre. Está más fácil pelearse contra carne y sangre. Los conflictos aquí entre las personas y entre la iglesia. Claro, nos falta más madurez espiritual. A veces vemos que alguien nos ofende, pero se nos olvida: no es él, no es ella, no. Es Satanás que por medio de esta persona nos está atacando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, tenemos que ir madurando. Eso es la santificación, el crecimiento en la vida espiritual. A veces queremos el fruto del Espíritu, el fruto singular, no plural. A veces decimos plural: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que están escritos ahí. Y podemos ver: oye, no tengo tanto amor, no tengo tanta paciencia, me falta más benignidad, no tengo templanza, me desbarato pronto, y así. A veces podemos pensar: bueno, tengo que trabajar más en esto. Hermano, yo quiero animarlos a que trabajen más en lo que nos dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Por nuestra propia fuerza podemos hacer algo, como personas maduras, por autodisciplina. Oye, está bien, me ofenden, no le voy a contestar con ofensa, pero cómo quisiera hacerlo, ¿verdad? Sí quisiera hacerlo, pero me contengo, ¿verdad? Mira, el fruto del Espíritu es una consecuencia de que el Espíritu Santo domine más en nuestra vida, que tengamos más relación con Dios por medio del Espíritu Santo, que doblemos nuestros caprichos, nuestros objetivos, lo que queremos hacer a la voluntad de Dios. Yo creo que a medida que vayamos creciendo espiritualmente, en nuestra vida espiritual, más fácil salen los frutos de todo lo que esperamos. En algún pasaje de la Biblia dice, no pueden dar un árbol bueno frutos malos y un árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, hay que reconocer, si no tenemos el fruto del Espíritu, nos falta más vida espiritual. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues a profundizar en la Biblia, a orar más, a pedir la ayuda de Dios, que claro que está disponible. Nos falta, necesitamos orar. Pues sí, necesitamos orar desde luego, ¿verdad? Dios está con nosotros y quiere que nos vaya bien. Y nos dicen qué pensemos, hermanos. Me alienta. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahí dice Pablo, lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere que pensemos cosas buenas, bonitas, agradables. Si hay algo, de estas palabras que voy mencionando les puede ser agradable, si algo no, bueno, pues dejen lo que no, pero vamos a pensar en las cosas buenas. Vamos a ver lo bueno que puede haber en cada persona, en las cosas, en las situaciones. Acuérdense que hay un dicho que no dice la Biblia, que no hay mal que por bien no venga, eso no dice la Biblia, la sabiduría popular. Pero vamos a ver con ojos de amor, como dicen también a veces, vamos a ver lo positivo, en esto pensar. Y llegaremos a esto que dice Pablo, llegaremos a eso, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo podré decir yo? ¿Lo podrás decir tú? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero procedo adelante, al blanco, a tratar de alcanzar esa madurez espiritual, en otras palabras. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mí. En mí yo no tengo tanta fuerza de voluntad ni tanta energía, y aparte ya más años, no en mí. Pero dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero animarlos, hermanos, a que vayamos creciendo y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, haciendo lo que Dios quiere que hagamos en su palabra y así. Y luego, ¿qué sigue? La muerte, hermanos, todos nos vamos a morir, unos antes y otros después, pero tenemos el fin, la vida eterna. Aquí puse el amor de Dios. Juan 3:16, muy conocido. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. A veces podríamos preguntarnos, ¿me interesa la vida eterna? ¿Le interesará a alguna persona la vida eterna? ¿Le interesará la santificación? Tal vez, muchas veces no me interesa. Hay gente que se quiere morir en esta vida, que no quiere la vida actual y se suicidan y se dejan morir. Y hay gente que no le interesa la vida eterna. ¿Te interesa la vida eterna? A mí me interesa la vida eterna. ¿Estaré con todos ustedes ahí en el cielo? ¿O estarán todos ustedes sin mí? Y yo, quién sabe dónde. Bueno, es la vida eterna. No sé qué sea la vida eterna. Podemos ver un poco de la vida eterna.
Pero lo que sí podemos creer es que es algo maravilloso estar en la presencia de Dios con todos los santos. Alguien dice que vamos a estar cantando toda la vida. Bueno, hay que aprender a cantar desde ahora. Pues eso es un decir. Quién sabe qué vamos a hacer, pero que nos llene la esperanza de estar en la presencia de Dios. ¿Qué nos dice Jesucristo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Me retumban estas palabras. Oye, aquí en las Escrituras está lo que da testimonio de Jesucristo, pero no quiere la gente venir a la Escritura. Es muy larga. Lo que podemos ver aquí es un poco, hermanos, unos cuantos versículos, aunque sean aparentemente muchos. La Biblia es mucho más. Yo quiero animarlos. Hay que estudiar la Biblia cada quien, individualmente, personalmente. Si de veras crees que esta es la palabra de Dios y al fin tienes que guiarte en la vida por alguna sabiduría, pues está al alcance la sabiduría de Dios. Claro que es bueno que tengamos estudios bíblicos y así, pero es muy poco lo que avanzamos. Tenemos que estudiar la Biblia individualmente. Quiero animarlos. Por eso dice Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es nomás leer, profundiza en ellas. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. A veces pensamos, bueno, pues está difícil de entender. Un solo Dios en tres personas: Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Bueno, yo y el Padre uno somos, Jesucristo es Dios. Vimos en otro mensaje por ahí también. En ese sentido, Jesucristo es Dios. Recuerden que cuando crucificaron a Jesucristo había dos ladrones, uno al lado derecho y otro al izquierdo. Y nos dice en Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Jesucristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le creyó a Jesús. En la cruz, hermanos, y Jesucristo crucificado, y esperando la muerte, y todos iban a morir. Pero tuvo fe, le creyó a Jesús. Y le respondió Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. He escuchado a veces que ponen una coma y que la quitan a alguien. Te digo hoy que vas a estar después. No nos compliquemos la vida. Lo importante es que Jesucristo le digo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso nos dice a nosotros. Hay este pasaje de Pablo que también está muy interesante, en 2 Corintios 12, del 2 al 5. Dice Pablo a los Corintios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entendemos que fue el mismo Pablo. Alguna vez escuché, el primer cielo es la atmósfera en que estamos, aquí. El segundo cielo es el espacio entre
los planetas, el universo, y el tercer cielo está después de eso. Bueno, una explicación que alguna vez escuché por ahí. El tercer cielo, fue llevado al tercer cielo. Y luego recuerden que nos dice, y para que no me gloriara de todo lo que Dios me bendice, me puso un aguijón en la carne, recuerden, para que me agofetee y me recuerde que debo tener humildad. Entonces, claro que da a entender que es Pablo el que fue llevado, si en la carne o fuera del cuerpo. Dice, no lo sé, pero Dios lo sabe. Bien, recuerden, hermanos, en todo el camino, mientras morimos, acordarnos de este versículo de Mateo 6:33. Cuando tengamos problemas, vamos a la Biblia, vamos a Dios, vamos en oración. Eso pienso, es buscar el reino de Dios y su justicia. Podemos pedir consejo por ahí a cuánta gente y quién sabe cómo nos vaya, pero está la palabra de Dios y está la oración. Vamos a orar a que Dios nos ayude, y eso es buscar, creo yo, y los quiero animar, el reino de Dios y su justicia. Y concluimos con Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Dios nos da es la vida eterna en Jesucristo. Hermanos, este es el 10º mensaje que me permiten tener. Hubo una oportunidad con unos colaboradores de mi empresa que subieron al YouTube y me dieron la sorpresa de que estaba en el YouTube los mensajes. Si quieren, si les parece interesante y tienen el YouTube, se pueden meter al YouTube, buscan Gregorio Cavazos S. El otro Gregorio Cavazos R es mi hijo, y el otro Gregorio Cavazos, el nieto de mi comadre, Grego, mi nieto, ¿no? Gregorio Cavazos Torres. Y también se mete por ahí el TikTok y no sé en qué. Bueno, total, se pueden meter al YouTube y ahí están los 9. Este todavía no lo pasamos, claro, pero lo vamos a ir agregando. Se meten al YouTube, ponen Gregorio Cavazos S, ahí está mi foto. Salí más o menos bien, parece. Ahí le pican a la foto y salen todos los 9, las 9 predicaciones. Que Dios los bendiga, hermanos, y que podamos ir creciendo en la vida espiritual. Amén.